para ser parte del voluntariado. Entonces yo le dije, no, pues infórmese con la hermana, y lo dirigí a Michelle. Él se acercó después a mí y me hizo una pregunta. Y esta pregunta me la hicieron a mí porque Dios quiso que yo la contestara, para que ustedes la sepan contestar, porque esta pregunta se la van a empezar a hacer a ustedes también. Y es una pregunta concisa y directa. Y ustedes tienen que tener listo su corazón para dar una respuesta concisa y directa. No con rodeos, porque mientras más hablan ustedes con su propia boca, más se enredan. Tienen que ser a pura palabra de Dios que contesten. Y este hombre se me acercó y me dice, ¿en qué creen ustedes? Inmediatamente cualquiera de ustedes se hubiera dicho, ¿cómo que en qué creo? No entiendo la pregunta. Y yo inmediatamente entendí. Y solo me quedé pensando cómo contestarle a él. ¿Qué palabra usar? Tantos versículos que me pasaron por la cabeza. Y entonces yo solo le contesté, creemos en la deidad de Jesús. Y me quedó viendo extrañado. Me dijo, ¿cómo así? Él me contestó a mí, ¿cómo así? Cuando ya te contestan, ¿cómo así? Ya lo tienes. Ya no tiene respuesta. Él está nadando, dando manotadas de ahogado para tratar de mantenerse firme. Pero la respuesta fue perfecta. Creemos en la deidad de Jesús. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes no tienen la confianza y la firmeza para contestar con esa seguridad, creemos en la deidad de Jesús, se viene abajo toda la fe. Porque hay un grave problema en la humanidad y en el cristianismo hoy en día. Muchas cosas se ponen en duda. Si el hombre es honesto, si el hombre es bueno, pero una cosa nunca debe de caber la más mínima duda: la deidad de Jesús. Jesús es el Todopoderoso. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es el Cristo hecho carne. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Verbo de Dios hecho carne, el Creador del cielo y de la tierra. Jesús es el Eterno. Y eso nunca jamás lo deben de poner en duda. Cuando ustedes le contestan a alguien que te pregunte ¿quién es tu Dios?, no le digas Jehová. Dile, Jesús es mi Dios. La humanidad le tiene miedo al hombre. Y yo te voy a decir algo. Aquel a quien tú le temes se convierte en tu Dios. Le temes al hombre, el hombre se convierte en tu Dios. Le temes al mundo, el mundo se convierte en tu Dios. Le temes a Dios, ese es tu Dios. Ahora, este muchacho hizo muchas preguntas, pero no me las hizo a mí, porque obviamente yo le supe contestar. Gracias a Dios el Señor me dio la contestación perfecta para él. Y sembré la semilla de la duda en él, porque él me vino con la doctrina de la Trinidad. Y yo no me iba a poner a contender con él otra vez, como lo he hecho con tantas personas. Muéstreme la Trinidad, por favor. Muéstremela. Y no la encuentran. Y dicen, no, pero es lógico. Y yo les digo, no. Los teólogos creen en la Trinidad. Yo creo en la deidad. La palabra de Dios dice en Colosenses, en él, Jesús, habita corporalmente la plenitud de la deidad. O sea que en Jesús está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es uno solo y no hay duda. Vete conmigo a Mateo. Mateo 16. Quiero que veas cuál es la pregunta que más te tiene que importar. La pregunta más importante que tienes que aprender a contestar es esta. Vete conmigo a Mateo 16. Versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o alguno de los profetas. Aquí se ve la doctrina de la reencarnación viva. ¿Quién dicen que soy yo?
Le pregunta Jesús a sus discípulos. Dicen que eres Juan el Bautista reencarnado, o a lo mejor Elías reencarnado, o alguno de los grandes profetas, Isaías, Jonás, no sé. Hoy en día tú le preguntas y la gente cree que Jesús y Mahoma son el mismo profeta que Moisés. Creen que es reencarnación. Creen que Jesús era un profeta. Creen que Jesús era un salvador. Creen que Jesús es un camino a Dios. No. Entonces Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la pregunta más importante. Tú, ¿quién dices que es Él? No, que quiero preguntarte qué es lo que dice tu mamá, qué es lo que dice tu pastor. No quiero preguntarte qué es lo que dice tu iglesia. No, ¿qué es lo que tú crees? ¿Quién es para ti Jesús? Esa es la pregunta más importante. ¿Quién es Jesús para ti? Porque ahí pende toda la salvación. En esta crucial pregunta está tu existencia para el resto de la eternidad en juego. Si tú crees que Jesús solo es un hombre, como el Papa lo dice, Jesús no es un espíritu, Jesús es un hombre, Jesús es más que un hombre. Si tú crees que Jesús es un gran profeta, estás mal. Jesús es más que un profeta. Si Jesús para ti es nada más un salvador, estás mal. Jesús es el único salvador. Y tienes que aprender a entenderlo, porque esa es la fe que te salva. Esa es la fe que edifica el templo de Dios y que sostiene el cuerpo de Cristo. Esa es la roca firme, el quién es Cristo. Yo he escuchado tantas cosas. Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu. O si no, cosas como esta. Yo creo en el Padre nada más. Yo creo en Dios nada más. Yo le digo a la gente, ¿acaso no leyeron Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿de qué le sirve a un demonio saber que solo hay un solo Dios? Si no obedece a la fe, si no glorifica a Jesús. Ahí está. Todo se centra en Jesús, en su sacrificio y sobre todo en la honra que el Padre le dio a su Hijo. Y ese es el problema. Esa es la piedra de tropiezo. Que yo fui criado en una mentalidad donde yo creía que el Padre era más que el Hijo. Donde yo fui endoctrinado y donde yo fui enseñado a orarle más al Padre que a Jesús. Y todavía persiste en mi forma de orar. Todavía al día de hoy le oro al Padre, Padre, cuando yo debería decir Jesús. Jesús se hizo hombre. Él bajó a la tierra, sufrió frío, calor, hambre, sed. Todo lo que yo he sentido, Él lo sintió. Él me entiende más que cualquier otro. Él es el sumo sacerdote, poderoso para defenderme. Y yo no lo entiendo todavía. Yo tengo que aprender a dar el paso, a orarle más al Señor Jesús. A creer más en Él. Porque yo, al igual que ustedes, estoy guindado en esa doctrina de Roma. Padre, Padre para todo, Padre, Padre, Padre. Nosotros debemos aprender a pedirle más a Jesús, a creer más en Jesús, a depender más de Jesús. Después de todo es Él el que va a venir por nosotros. Cuando nosotros crucemos el umbral de la luz, Él va a venir por mí. Es Jesús el que se va a manifestar visiblemente ante mí. Es Él el que pagó por mí. Es Él el que me amó. Es Él el que me formó. ¿Por qué yo persisto en orarle al Padre nada más? Porque estoy endoctrinado por las doctrinas de Roma desde que era un niño. Y eso es lo que yo quiero que ustedes y yo
sobrepasemos y venzamos. Quiero que ustedes entiendan realmente quién es Jesús, con todo el peso de la plenitud de la verdad de quién es realmente, para que demos el paso y salgamos de esa doctrina que nos ha encapsulado y nos ha enjaulado. Nosotros tenemos que entender una cosa importante: el Padre le ha dado toda la honra a su Hijo, y a Él debemos honrar, a Él debemos orar. No podemos continuar atrapados en esa falsa percepción que el Padre es más que Jesús. Son uno mismo, a la par de los dos en la deidad, en la altura. No hay más alto que Jesús y no hay más alto que el Padre. Ni uno está encima del otro, están a la diestra. Jesús está a la diestra del Padre. Están en el mismo lugar, en el mismo trono. Están juntos. Y yo se lo puedo enseñar en las Escrituras para que aprendamos juntos a superar esta doctrina falsa que nos han metido. Nacimos en un país completamente idólatra. Nacimos en un país que nos han endoctrinado a amar al Padre, pero no al Hijo. Y miramos al Hijo como poca cosa. Y aquí viene la verdad. La salvación se centra en Jesús, no en el Padre. El Padre la dio por medio de su Hijo Jesús. Y en este momento el Padre ha decretado un edicto inquebrantable. Y quiero enseñarte dónde está en la Biblia. Vete conmigo, por favor, al libro de Daniel. Siempre que leo las Escrituras, busco la similitud con Jesús. Busco dónde está Jesús reflejado. Porque así yo lo encuentro en cada capítulo de este libro precioso. Lo encuentro en Génesis, en Éxodo, en Levítico. Lo encuentro en cada uno de los pasajes. Y si yo me enfoco en encontrar a Jesús, entiendo más a Jesús. Y hoy el Señor me mostró esto. Quiero que entiendas más a Jesús. Capítulo 3 de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Quiero que veas qué es lo que estoy tratando de explicarte aquí. Aquí hay una simbología de Cristo, y ya te la voy a enseñar. El rey ha levantado a su Hijo. El rey es el Padre. Ha levantado a su Hijo, su imagen. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de Dios. Aquí el Señor te está mostrando algo. ¿Por qué debes adorar a Jesús? Porque el Rey así lo ha ordenado. ¿Y qué dice? Aquel que no adore a su imagen, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Ves? ¿Ves qué lindo el Señor muestra su naturaleza a través de las historias? ¿Ves? El Rey manda a erigir su propia imagen. Esa es la imagen del Rey. Nabucodonosor hizo una imagen de él mismo, así como Dios ha puesto una imagen de él mismo en Jesús. La imagen del Dios vivo, del Dios invisible es Jesús.
Y todo aquel que no doble rodilla delante del rey, de su imagen, es echado al fuego. Ahora ves. Ahora quiero que te vayas conmigo, Esther. Quiero que veas otra más. Esther está antes que Job. Esther 3. Y mira cómo el Señor es tan bello, que está en Daniel 3 y luego está en Esther 3. 3. Trinidad, absolutamente descartada. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Como siempre defienden a los tres y son uno solo. La Trinidad predica que son tres personas distintas. La deidad dice que son una sola en tres diferentes manifestaciones divinas. Y aquí viene el Señor y te coloca el primer ejemplo en Daniel 3 y el segundo ejemplo en Esther 3. ¿Para qué? Para abolir esa doctrina de los tres. Porque la Trinidad no es bíblica. Es un solo Dios. Tres diferentes manifestaciones. Un solo espíritu. Mira lo que dice. Después de estas cosas, Esther 3:1. El rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y como ustedes saben, un judío no dobla rodilla delante de nadie, excepto el Padre, excepto Dios. Sin embargo, muchos judíos ahorita se están arrodillados delante del Papa. Y vio Amán, versículo 5, que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo, el de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ahora, yo te voy a explicar por qué Mardoqueo se ensañó con los judíos. Por su ascendencia. Este era hijo de los edomitas. Y si tú te recuerdas, yo te enseñé hace unas semanas sobre que Dios le mandó al rey Saúl matar a los edomitas, a los amalecitas. Los amalecitas son los nietos de Edom, son la misma descendencia. Y Dios le dice a Saúl: destruye, hostiga a Amalek y bórralo. No perdones a nadie. Y dice la palabra que Saúl, convencido por su pueblo, perdona a Agag, el rey de los amalecitas. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que te estoy leyendo aquí? Aquí se da vuelta, aquí se honra al enemigo de Dios, se honra al enemigo del pueblo, pero hay un propósito para esto. Quiero que entiendas quién es Amán. Versículo 1 dice: Amán, hijo de Hamedata, Agageo. El Agageo es el descendiente de Agag. Agag es un título como César o Faraón. Es realeza de los amalecitas. Y esta realeza, cuando fue borrada de la faz de la tierra después de David, hubo un pequeño remanente que escapó. Se fue a Egipto y después se fue a Babilonia. Y siempre eran como sanguijuelas, siempre tratando de retomar el reinado, siempre cerca del líder, siempre.
codeándose con los grandes, pero no llegando al poder hasta que llegaron a Grecia. Alejandro Magno era descendiente de Amalek. Y Alejandro Magno, Grecia, después se convirtió en Roma. Roma es descendientes de Amalek y de Edom. Identifícalo para que entiendas, porque todo lo que ha pasado durante la historia es lo mismo. Ayer, hoy y mañana. El mismo enemigo de Dios. Amalek, Edom, los hijos de Esaú. Y recuérdate que en el vientre Esaú y Jacob se estaban dando duro. Y Dios dijo: he aquí, dos pueblos saldrán de ti. Dos pueblos que hoy en día se disputan: Israel, Roma y los judíos. Ahora, mira lo que dice aquí. Versículo 1 de capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Capítulo 7. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. No, disculpa. Ok, aquí está. Bueno, lo que te estoy mostrando aquí es el decreto del rey. El rey decidió honrar a un hombre y por decreto se tenía que honrar a ese hombre. Aquí queremos enfocarnos. Si me meto en el tema de por qué era el enemigo de Israel, nos vamos a meter en otro tema. Me voy a salir de la enseñanza. Quiero que te quedes conmigo en esta parte. Esto es lo más importante. Volvamos a Mateo 16. Le pregunta a Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le responde Jesús diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, saber esto, entender esto, no es algo que es posible por medio de tu carne. No es posible entender la deidad de Jesús por medio de tu intelecto, por medio de tu lógica, por medio de la sabiduría humana. Es por medio de la fe. Y la fe es don de Dios para que nadie se jacte. Y Jesús lo advierte. Y Él dice: nadie puede venir a mí, al menos que el Padre lo traiga a mí. Y todos ellos serán enseñados por Dios. Así está escrito en los profetas. Nadie puede creer en la deidad de Jesús, al menos que Dios, el Padre, por medio de su Espíritu, haya sembrado la semilla del entendimiento y de la fe y el discernimiento espiritual para entender la deidad. Porque te quieren encapsular en una doctrina de una Trinidad y quieren que tú caigas porque quedas corto del entendimiento. No es entendimiento, es discernimiento. Y yo también te digo: tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te voy a decir qué significa: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
significa que no podrá retener el Hades a los muertos que van a resucitar en Cristo. La iglesia de Cristo va a resucitar, pero para poder resucitar hace falta un requisito importante: aprender a reconocer quién es Jesús, aprender a cumplir el decreto del Rey, es honrar a su imagen. Ahora, vete conmigo a Juan 10. Juan 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. No hay forma de que no signifique que eso significa que Jesús es Dios. Yo y el Padre, uno somos. Vas a ver, 38. Mas las obras que hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Ves esa relación compleja? Dios está en Él y Él está en Dios. ¿Cómo funciona eso? Este es el misterio de la deidad. No es para que carne y sangre lo entienda. Es para que tú entiendas que Jesús es el que lo llena todo. Y el Padre es todo siendo llenado por Jesús. Son uno solo. ¿Entiendes ahora? No te lo puedo describir de otra manera. Mateo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarles: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Esa última frase es la más importante. Bienaventurado aquel que no tropiece sobre esta roca. Bienaventurado el que no haya tropiezo en quien yo soy, el que cree. Porque el problema de la humanidad es que nunca creyeron en el Dios invisible. Así que Dios les mandó un hombre, Dios hecho hombre, visible, para que creyeran en Él. Pero ni aún así creyeron. Y todavía se preguntan: ¿está Dios entre nosotros o no? Ahora, ¿qué saliste a ver al desierto? Versículo 7. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Un rey sentado en su trono y una corona? ¿Un rey con ropas espléndidas? Los que están vestidos así en las casas de los reyes están, dice. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo
entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora, si tú sabes bien por qué la gente no creía que Jesús era el rey, solo piensa de dónde vino. Nació de una familia humilde, hijo de David, porque por eso mismo el Señor ordenó, por medio de su infinita gracia, que se levantara un censo. En esa coincidencia se levantó el censo y la gente que pertenecía a David, sus descendientes, tenían que ir a Belén a registrarse. Ahí te queda claro si era o no su familia descendientes de David, porque iban para ese mismo propósito. ¿Tú crees que era accidente que el censo se estaba llevando a cabo en ese momento? Era el momento que Dios había designado para que viniera su hijo y que no quedara duda, que históricamente quedara escrito que él era descendiente de David, porque la primordial señal era esa, que sería del reino de David. Y una cosa más, el Señor promete que no se quitaría de la tribu de Judá el cetro del reino. Y mi pregunta es, si Jerusalén desapareció en el año 70 después de Cristo, fue destruido el templo y fue destruida la ciudad, durante casi 2000 años no volvió a haber rey en Israel. ¿Cómo es que allá esperan todavía al Mesías? Si la profecía de Daniel perfectamente lo aclara, que vendría cuando todavía estuviera el segundo templo y que nunca se apartaría el reino de Judá. ¿Cómo es posible que se les haya pasado por alto entender que no es posible que haya otro Mesías? No pueden seguir esperando a otro Mesías, porque ya no hay tiempo para que se cumpla la profecía. Pasaron 2000 años donde no hubo rey en Israel. Si venía de David y de la tribu de Judá, Jesús fue el último rey. Y otra cosa más, yo sé que te están hablando, y yo lo he visto con mis propios ojos en esos canales cristianos. He visto que tienes SI Channel y el otro, Mi Viña Channel, tienen unos noticieros y tratan de enseñarte las noticias conforme a las escrituras de los últimos días, pero te siguen bombardeando con la misma mentira, que allá en Israel hay un instituto para construir el tercer templo. Yo te lo digo, hermano, no va a haber un tercer templo, porque Jesús vino antes de que destruyeran el segundo templo para decirles: este templo se va a destruir, yo seré el tercer templo, mi cuerpo, mi gente, mi pueblo, mi iglesia será el tercer templo. No va a haber un tercer templo, no van a sacrificar de nuevo. Por eso dice la palabra también proféticamente: el que mate a un cordero o el que mate a un buey será como que si hubiera matado a un hombre, porque es una grave ofensa ante Dios que vuelvan a sacrificar en el templo, porque ya se cumplió el sacrificio único. El Cordero de Dios ya se sacrificó. No se puede derramar sangre de otro cordero, porque sería invalidar o querer pretender invalidar la sangre del único cordero. Un sacrificio, una sola muerte, una vez por todas, por todos los pecados. Los judíos quieren reconstruir el templo, Dios no lo va a permitir. Y yo sé que nadie te está predicando lo que te estoy diciendo. Nadie te va a decir tajantemente: nunca. Nunca. Escúchame. N mayúscula. Nunca. Jamás se va a construir el tercer templo. Antes de que eso venga, Jesucristo viene. ¿Me entiendes? Porque si Dios no puede detener la construcción del tercer templo, no es omnipotente. Él no va a permitir que deshonren a su Cordero. Él no va a permitir que invaliden a su templo.
Nosotros somos el templo. Y tienes que entender qué tan grande e importante eres. Allá en Israel veneraban el templo. El templo de Salomón era una cosa maravillosa. Era visto como una de las maravillas del mundo. Se mataban entre ellos por el templo. Y los pobres judíos, cuando llegó y sitiaron Jerusalén, se escondieron dentro del templo. Creyeron que el templo los iba a salvar. Y Jesús ya lo había profetizado: no quedará piedra sobre piedra. Sin embargo, ahí van los judíos a hacerle así a una muralla que dicen que es la última muralla del templo. Entonces Jesús es mentiroso. Y en esto se centra, hermanos, todo el problema. El problema está aquí. Tú tienes que tomar una decisión porque solo hay tres opciones claras. O Jesús era un gran farsante y mentiroso, embustero, que nos tendió a todos una trampa. Pero mi pregunta es esta: ¿cómo es posible que haya llegado tan lejos su engaño? Que mientras lo azotaban, que mientras lo abofetaban, mientras le clavaban los clavos en los pies y en sus dedos, en sus manos, mientras lo atormentaban, ¿no creían ustedes que si hubiera sido una mentira, él le hubiera dicho: no, discúlpeme, me retracto? Un hombre farsante. Un hombre que solo está jugando y que se está engrandeciendo. No le saca provecho a su muerte. Los grandes hombres quieren tesoros. Los hombres quieren grandeza. La muerte de Jesús no era grandeza, era humillante. Por eso murió en la cruz. Maldito todo aquel que cuelgue de un madero. Le dieron la más cruel y la más humillante muerte para que entendieras que no era posible que fuera un engaño. No hay manera que Jesús hubiera permitido, cualquier hombre en sus 5 sentidos y raciocinio, jamás hubiera permitido la humillante muerte que le dieron a Jesús a cambio de una mentira. Nunca tendría sentido. Y no solamente eso, los miles sobre miles y millones de cristianos creyentes que murieron quemados, perseguidos por Roma después de él. ¿Tú crees que todos esos miles sobre miles de hombres y mujeres fieles hubieran muerto por un engaño si no lo hubieran visto con sus propios ojos que resucitó? Si no hubiera quedado atestiguado el poder del Espíritu Santo, ¿no crees? ¿Por qué la humanidad sigue insistiendo? Yo solo en Dios creo. Y Jesús te lo aclara: si no me recibes a mí, no recibes a aquel que me envió. El que me odia a mí, odia a aquel que me envió. No hay manera. No hay manera que pueda dividir a uno del otro. Y ese es el estúpido error que la mayoría de los hombres cometen. Creen que Jesús no es necesario. Quítate, Jesús, no te necesito. Papito, mua, mua. No puedes. No hay manera. Eres el enemigo de Dios. Tú eres el enemigo de Dios. Jesús te reconcilió a Él. Es Jesús el que te abre el camino a Dios. Y si tú no reconoces su sacrificio, no hay reconciliación. No hay manera de llegar a Dios. Ahí está el problema. Por eso Jesús dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El que haya tropiezo en Jesús y se enrueda, todos quieren Jesús, pero me dice un hombre, le dice a uno de mis hermanos: pero ustedes son como medio fanáticos de Jesús. Ustedes adoran a Jesús. Y yo le digo: ¡claro! Ese es el punto. Si no se adora a Jesús, no es un cristiano. Si no se adora a Jesús, no hay salvación. No hay manera. Eso es lo más absurdo que jamás he leído y escuchado. Gente que habla de esa manera y no entienden. No entienden porque no leen.
Colosenses 1:19. Vámonos a las escrituras. A mí me gusta más leer las escrituras y llenar de escrituras hasta lo más posible, para que no digan que soy yo el que te estoy metiendo cosas a la cabeza. Yo antes tiraba discursos largos y hablaba y hablaba. Yo quiero leer más ahora. Quiero que tú veas con tus ojos. Colosenses 1:19. Está después de Filipenses, creo, ¿no? Sí, después de Filipenses. Colosenses 1:19. Antes, versículo 15. Desde el 15, aquí te empieza a decir quién es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso era importante que nos fuéramos a Daniel 3. Así como el rey mandó a decir una imagen de él, así Dios puso la imagen de él mismo en Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas. O sea, Jesús es el creador. Él creó las estrellas, la luna, el sol, el mar, las montañas, las flores, los árboles, todo, inclusive tú. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y te voy a explicar algo. Son más las cosas invisibles que las visibles. Este universo no es nada. Y esta es la analogía que el Padre me mostró. Así como de insignificante es el vientre de una madre con un bebé en comparación a todo el universo, así de insignificante en comparación es el universo en comparación a toda la eternidad. Son más las cosas invisibles que las visibles. Apenas hemos visto una parte. Yo leí un libro hermoso que se llama El libro de Adán y Eva. Es paralelo con la Biblia. Yo te lo puedo decir, estoy seguro que es inspirado por el Espíritu Santo. Fue quitado del canon de la Biblia gracias al sabio, excelentísimo Constantino. Pero ese libro tiene mucha verdad. Explica por qué la serpiente era lo que era. Explica por qué Eva no se asustó cuando la serpiente le habló. Muchas cosas interesantes, pero habla algo interesante. Adán, cuando empieza en el primer día fuera del Edén, le habla a Dios y le dice: tú me habías hecho partícipe de la eternidad. Yo podía ver y miraba los coros de los ángeles alabándote constantemente. Mas ahora me has apartado de toda la creación. ¿Sabes por qué decía eso? Porque cuando los ojos de Adán se cerraron, ya no podía ver la verdadera creación. Por eso dice: me has apartado de la creación. Lo que él miraba, los montes, los valles, los ríos, era una minúscula parte de lo que él miraba. Y entonces Dios le contesta y le dice esto. Hermosa respuesta. Cuando tú deshonraste mi mandamiento, la luz en ti se apagó y tus ojos fueron cerrados. Antes veías las cosas de lejos, ahora solo puedes ver lo que tienes frente a tus ojos. Antes Adán podía ver hasta la eternidad. Ahora solo podemos ver lo que tenemos enfrente. Y creemos que esto es todo lo que hay. Medita sobre eso hoy, hermano. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, para que él reine y tú y yo con él reinemos. Si somos coherederos de él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Tu latido de tu corazón, él es el que lo da.
ese pequeño golpe eléctrico que de tu cerebro baja al corazón, es de Él. Y Él, Cristo, por si no sabe de quién estoy hablando, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, o sea, el máximo, el soberano, el más alto, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, ahí está el Padre, que en Él, Jesucristo, habitase toda plenitud. ¿Entendiste eso? Toda plenitud, toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la sabiduría, todo es en Él, en Jesús, igual que el Padre. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Pero hoy en día todo mundo quiere hacer un lado a Jesús. Y todos quieren cantar Abba Padre. Y todos quieren clamar en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová. Y todos quieren decir en el nombre del Padre, en el nombre del Padre. Y le digo yo a un hermano, ¿cómo es que usted dice, te ordeno que salgas en el nombre del Padre, y los demonios le hacen caso? Le digo yo, eso no es cierto. No es en el nombre de Jesús. No, lo que pasa es que cuando uno dice el Padre, Jesús va incluido. No, es al revés. Cuando dices Jesús, el Padre va incluido. Entiéndelo. Es en Jesús que habita toda la plenitud. Es en Jesús que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando dices el Padre, solo el Padre. Queda exento Jesús. Mira, hermano, es tan astuto el diablo que le ha dado vuelta a todas las doctrinas. Escúchame bien. Cuando estabas en escuela, ¿qué te enseñaron? Que tú eras cuerpo, alma y espíritu, ¿sí o no? Sí. Yo te digo no. Eres primero espíritu y habitas en un cuerpo. Y este cuerpo tiene un alma. ¿Ves la diferencia? Cuando dices que eres cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo va primero y le da importancia al cuerpo. Y el espíritu queda de último. Te hacen creer que el espíritu es como una llamita, como un pedito que habita dentro de ti. El espíritu eres tú. Tú eres espíritu. Habitas en esta concha de carne. Y esta concha de carne está equipada con un alma, que es tu mente, que es tu ego. Tu mente no debe de mandar. Es tu espíritu el que debe de mandar. Todo te lo explicaron al revés, porque así es el sistema de Satanás. Robarte la verdad. Y cuando tú sabes la verdad, entonces la verdad te hace libre. Libre para poder ejercer dominio sobre el mundo. Acuérdate lo que Jesús te dice. Aquel que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Que venciere, ¿qué? El mundo y su engaño. El mundo y sus doctrinas. El mundo y su seducción. Entiéndelo. Es una batalla de la fe. Ahí está la batalla, en la fe. Y si no ganas la batalla de la fe, pierdes todo. Ahí se centra todo. En saber qué creer y en saber discernir entre lo mentiroso y lo verdadero. Y Jesús es la verdad. Tal como Él te lo explica, así es. Y tienes que aprender a leer. Tienes que aprender a escudriñar. Ahora, Colosenses 2:9. Porque en Él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Te voy a explicar la palabra deidad. La palabra deidad es la cualidad de ser Dios. Y solo Dios Todopoderoso, el Padre, la tiene. Muchos se hacen llamar dioses. Muchos autodenominados dioses hay por ahí. Inclusive Satanás se hace llamar Dios. El único todopoderoso.
Pregúntale a una bruja a ver cómo se hace llamar a sí mismo. Ellas lo veneran como el Todopoderoso. Yo te voy a decir algo. Satanás no es omnipotente, no es omnisciente, no es todopoderoso. Satanás es una criatura, fue creado. Dios es. Satanás existe, Dios es. La diferencia es esa. Por eso él dice, yo soy. Jesús una y otra vez, yo soy el pan de vida, yo soy el río de agua viva, yo soy la vid verdadera, yo soy. Porque ese es el nombre de Dios, el yo soy. Ahora, vete conmigo a Juan 16. Juan es el mejor libro, hermanos. Juan y Primera de Juan, devórenselo. ¿Quieren conocer a Jesús? Léanse Juan y léanse Primera de Juan. Léanlo, pero de corazón, comiéndoselo despacito, no así, no. Como cuando uno se come una galletita salada, ¿entienden? Así, despacito, disfruten, porque hay mucha sabiduría escondida. Y ahí está el problema. No dejen que les roben el tesoro que les pertenece. El pan de vida es el pan de los hijos. No dejen que se lo quite, hermano. Juan 16:9. Empecemos desde el 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién envía su Espíritu? Jesús. Pero en las iglesias, Espíritu Santo, ven. Jesús envía tu Espíritu. Esa es la manera de hacerlo. Padre, envía tu Espíritu en el nombre de Jesús. Él lo envía. Y como Él y el Padre son uno, me da igual. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y mira, para los testigos de Jehová, el Espíritu Santo es solo una cosa, una vibra, un poder. Y aquí le dice Él, cuando Él venga, le da personalidad. Cuando Él venga, no cuando esa cosa venga. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? No creer en la deidad de Jesús. El otro día el Señor me reveló la marca de la bestia. Está en Mateo 26, 6, 6. ¿La quieres ver? Vete ahorita. Mateo 26, 6, 6. Vete conmigo ahorita. Quiero que veas. Ahí te andan metiendo a la cabeza que es un microchip, que es un sello. Pueden ser todas esas cosas, hermanos. Pero todas esas cosas vienen por medio de una sola cosa primero. Es negar la deidad de Jesús. Puede ser que tú, sin darte cuenta, ya estés perfilado para recibir la marca de la bestia. Si estás negando la deidad de Jesús, ya estás listo para que te la pongan. Porque te van a decir, Jesús es un hombre. Sí. Jesús es Dios. Y no D minúscula, D mayúscula. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el todopoderoso. Jesús es el principio y el fin. Mateo 26, 6, 6. Ahí está la marca de la bestia, léela. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. ¿Por qué? Entonces el sumo sacerdote, 65, rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Versículo 64, para arriba, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús está afirmando quién es. El Hijo de Dios, el Cristo, el Dios hecho hombre, el Dios hecho hijo. Dios no puede y no va
a engendrar un hijo por sexo como usted y yo. El hijo surge de él, se separa de él, sale de él y vuelve a él. Cuando él dice, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios omnipotente, está diciendo quién es Dios mismo. Y los fariseos lo entendían bien. Lástima que los cristianos de hoy día no lo entienden. Y mira lo que él dice ahí: viniendo en las nubes del cielo, a la diestra del poder de Dios. Está citando Daniel. Está citando Daniel 7, Daniel 9. Está citando Daniel. Cuando él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, está citando lo que lo llaman en el Daniel. Y vi a uno como hijo de hombre. Por eso Jesús les hablaba sobre el Hijo del Hombre, para que ellos entendieran, pero ellos no podían entender. No era culpa de ellos, hermano. No era culpa de esta gente no entender. Ahora, Juan 14. Niegas que Jesús es Dios. Básicamente ya estás listo para la marca de la bestia. ¿Te cuesta creer que Jesús es el omnipotente? Pues facilito, te vas a alinear con el anticristo. Esa es la fe que salva. Ahí está la situación neurálgica de la salvación, hermano. Juan 14, 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Para poder entender el poder y la deidad de Jesús, tienes que quitarte todas las doctrinas. Por eso él decía, no se puede meter vino nuevo en odres viejos. No se puede remendar paño viejo con un remiendo nuevo, porque no combina y se rompe y se desperdicia el vino. Y es más, dice que aquellos que han probado el vino viejo no quieren probar del vino nuevo, porque dice que el viejo es mejor. Como a ti y a mí nos dieron de beber de ese vino viejo de Roma, que el Padre y después el Hijo, cuando es el Padre y el Hijo uno mismo. Cuesta quitártelo de la mente. Sigamos leyendo para que veamos todas las escrituras cómo corroboran todo esto. Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Está hablando Jesús. Cuando lo veamos de nuevo, cuando lo veamos, dice, no te va a caber la más mínima duda que yo estoy en el Padre. Me vas a ver con su mismo poder, me vas a ver con su misma gloria, y tú estarás conmigo en mi misma gloria. ¿Sabes lo que te está siendo prometido aquí? Ser partícipe de la naturaleza divina de Dios. Por eso Jesús decía, y citó el Salmo, ¿no está escrito en vuestra ley, vosotros sois dioses? Todavía no somos dioses, somos hijos de Dios. Pero en aquel día que seamos resucitados y glorificados, vamos a subir en la jerarquía divina, a estar al lado de Jesús. Y si estamos al lado de Jesús y Jesús está al lado del Padre, ¿dónde nos coloca a nosotros? Demasiado alto. No mereces eso tú. No lo merezco yo. ¿Dudas del amor de Dios? ¿Todavía quieres arriesgar ese premio diciéndote, yo solo en Dios creo?
Solo en Dios creo y en nadie más. Ok, vamos a ver qué tan lejos te lleva eso. Primera de Juan, capítulo 5. Ay, qué delicioso manjar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque 3. Perdón. Vengámonos desde arriba. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y sus falsas doctrinas y su seducción, ¿verdad? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero mira, el problema es que llegan hasta ahí. Llegan hasta Jesús es el Hijo de Dios. Y no entiendes. Explícame cómo Dios puede tener un hijo. ¿Por medio de la Virgen? No. Ahí está la carne. Ahí está Roma. Y su veneno recorriendo tus venas otra vez. Dios engendró a su Hijo, el unigénito, desde el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios uno solo. Desde que existe Dios, existe el Verbo. Y el Verbo se hizo carne posteriormente. Antes no era carne. Jesús existe desde antes que naciera de una virgen. Ese es el detalle que se les olvida a los católicos. Si no fuera por la Virgen no habría Jesús. No. Se equivoca. Jesús no es un santo glorificado. Jesús es Dios hecho carne. Mira lo que dice aquí. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, y de ahí sacaron la doctrina de la Trinidad. Pero no es eso lo que está diciendo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Oíste? Nadie puede venir a mí al menos que el Padre lo traiga a mí, y todos serán enseñados por Dios. El que cree en el Hijo de Dios, ya el Espíritu Santo le ha dado testimonio de esa verdad. No la aprendió, siempre la supo, siempre lo tuvo aquí. Le ha hecho, y dice, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Y aquí hay un montón de gente que dice: yo solo le creo a Dios, yo solo creo en Dios. Espérate, si Dios ha hablado de su Hijo y tú no crees en su Hijo, lo estás llamando mentiroso. ¿Te atreves a decir que amas a Dios? ¿Te atreves a decir que crees en Dios? ¿Crees en Dios? Que es un mentiroso. Entonces te estás contradiciendo, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de ¿quién? De su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Pero ese es el problema. Crees que la vida está en su Hijo y también en la Virgen, y tal vez un poquito en Buda. No. La única fuente de vida que te queda es su Hijo. No bebes de Él, no tienes vida. No hay vida en otro lado. Y algunos buscan la vida eterna en una cuchara de aceite de oliva o en un bote de pastillas. La vida es Cristo. Ahora, el que tiene al Hijo, dice el versículo 12, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quitar a Jesús de la ecuación, no tienes la vida eterna.
morirás en tus pecados. Juan 8:24. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, que debería estar en mayúscula ahí, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho, porque Jesús desde el principio se anunció. ¿Sabes por qué le llaman a Jesús el deseado de las naciones? Aunque no lo es. Porque Él es el único que fue profetizado y esperado por todas las generaciones. Nadie esperaba a Mahoma. Nadie anunció a Mahoma. Nadie esperaba a Buda, ni a Krishna, ni a ningún otro Dios. Nadie esperaba a Julio César. Nadie esperaba a Pilato. Nadie esperaba a Nimrod. Nadie esperaba a ningún hombre. El único que fue profetizado desde el principio fue Jesús. Cuando Dios dice: la simiente de ella machacará tu cabeza, está hablando del Hijo de Dios que vendría por Eva, por los hombres. Machucaría la cabeza del diablo, de la serpiente. Ese es Jesús. Fue profetizado desde el principio. El único. Desde miles de años antes. Hasta el día lo sabían. El año, el lugar. Todo lo tenían ahí. Todo. ¿No me crees? Léelo en Mateo, para que veas que no es broma. Se te pasa por alto esto porque estás concentrado en buscar justificación para tu pecado, quizás. No importa. Mira, yo peco. No a propósito, cuidado. Pierdo la paciencia. A veces se me escapa una mentira sin querer. La mentira puede ser negar, hablar, quedarme callado, esconder la verdad o exagerar. Tengo una lengua mentirosa. Tengo una mente pervertida. A veces estoy queriendo estar en las cosas de Dios y se me vienen recuerdos de todas mis cochinadas que yo hacía. Y tengo que abofetearme. ¿Qué me pasa? Yo peco, hermano. El que dice que está libre de pecado es un mentiroso. Pero escucha esto. No es tu pecado lo que te condena. Es querer depender de tu justicia lo que te condena. Es la justicia de Jesús la que te salva. El estar constantemente guerreando contra el pecado y reconocer que sin Él estás muerto. Te postras delante de Él y clamas a Él y te agarras de Él y le dices: vísteme con el manto de tu justicia, porque Él cumplió la ley a la perfección, no pecó, para que tú no tuvieras que tener ese estrés, pero tampoco te da la excusa para que te descarríes y te eches a perder. Mira, dice aquí, capítulo 2 de Mateo: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos son zoroastras. Ellos veneraban a Zoroastro. Era un gran profeta. Ahora, ellos sabían que iba a ser anunciado por una estrella y sabían que nacería en Belén. Había profecías. Ya estaba claro. Y te lo voy a demostrar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué será? ¿Por qué será que toda Jerusalén se turbó? Porque sabían: viene el fin del mundo. ¿Entendieron? Porque ellos creían que Cristo vendría en furia, vendría en fuego. Y toda la gente: están buscando al Mesías. El fin del mundo ya está aquí. ¿Entienden ahora? Ahora es diferente.
Ahora la gente que escucha las de Jesús, ay, el fin del mundo, ay, de todo el tiempo eso, sí, hombre, claro, fin del mundo. No seas payaso, viví la vida, tranquilízate, tomala con calma. El fin va a venir algún día, no, pero ahorita no. Mira, aquí estaba Aracibe, y mira lo que pasa. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes, sabios de la ley, y los escribas, los que escribían, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos lo sabían. Mira, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos sabían. Y aún así quisieron matarlo, porque vivían en la carne. Ellos sabían, pero al mismo tiempo no entendían. Y los judíos lo saben. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Hablar con un judío. Ahora sí me gusta. Porque ellos tienen un problema. No saben toda la verdad. ¿Quieres hablar con un judío? Dile esto. ¿Por qué no te vas a leer el Salmo 53? Pero no de mi Biblia, sino de tu Tanakh. Tráeme tu Tanakh. Y un verdadero judío debe de tener su propio libro de ley. ¿Verdad? Que busque Isaías 53 en su libro de ley. Y no va a estar. No va a estar. Entonces tú le vas a decir, quiero que veas Isaías 53 en mi libro. Y te preguntes, ¿por qué no está en tu libro? Que es el salmo que más explícitamente describe la vida y muerte de Jesucristo. Y cuando él lea eso, si no cree, es porque fue destinado para esa perdición. No insistas. Pero un judío de verdad y un hombre que realmente busca respuestas al leer eso, llora y se ponen así, porque no les cuadra, porque Jeremías 8 lo dice. La ley fue cambiada por la pluma mentirosa de los escribas. Y estos mismos escribas que le dijeron a Herodes dónde nacería el Mesías, son los que hoy en día niegan que va a venir el Mesías. Niegan que vino el Mesías. Y lo están esperando. Ahora, sigamos. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí están atestiguando la gloria que Jesús tenía. Era como la del mismo Padre. Vete a primera de Juan 1 para que veas. Aquí está la paralela. Primera de Juan, capítulo 1, lo vuelve a decir. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Ahora mira algo. ¿Cómo se le ocurre a la gente creer que la palabra de Dios va a describir a un hombre como la vida? No entiendo. Cuando lo llaman la luz, cuando lo llaman la vida, nadie puede llamar a cualquier hombre vida. La vida. Pero como ahora a cualquier cosa le llaman vida, pura vida. ¿Qué es lo que te está diciendo la palabra? Él es el autor de vida. Él es el primogénito de la creación. Él es la vida verdadera. Y mira lo que dice. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Oigan eso. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que Jesús estaba con el Padre y se separó de él. ¿Cómo fue creada Eva? Estaba dentro de Adán y Dios la sacó de él
de la costilla formó su cuerpo. Y si tú te has fijado, Jesús no tuvo que volver a soplar aliento de vida en ella. Sopló una vez en Adán. O sea que Eva venía dentro de Adán. Y Dios, viendo que el hombre estaba solo, no le pudo encontrar una ayuda idónea. Dijo Dios, no, mejor separemos. La única ayuda perfecta para Adán tiene que ser él mismo. Separemos su lado de Eva. ¿Entiendes? Así como el Padre y el Hijo eran uno y se separaron. ¿Entiendes? ¿Todavía crees que Jesús solo es un hombre? Mira, cuando la palabra hable sobre la iglesia y Jesús y sobre el hombre y la mujer, fíjate lo que el Espíritu te está mostrando. Así como la mujer surgió del hombre, así Jesús surgió de Dios, pero siempre fue Dios. Así como Eva siempre era Adán. Por eso le llamó varona. Ay, hermanitos, tienen que leer la Biblia diferente. La lee muy así. Juan 15, 23. Juan 15, 23. Dice, versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Que quede claro. Versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Muy bien, ahora vámonos a 1 Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Ahí está hablando del Padre. El Padre es inaccesible. Pero todos aquí han visto cara a cara a un payaso que cree que Dios es accesible. No, la llave para llegar a Dios. Diosito lindo, Padrecito. Papito lindo, te amo. Él habita en eternidad. Y la única manera que puedes llegar a Él es por medio del velo de la carne de Jesús y del derramamiento de su sangre. Él es el camino. No hay otro camino. No hay atajos. No hay rutas alternas. Si hay tráfico te vas a ir por otro lado. No, solo por Jesús. Reconociéndolo como Dios. Glorificándolo como el Cristo, el Hijo de Dios. Solo por Jesús. Fuera de Cristo no tienes participación de Dios. Y nadie lo ha visto. Dice que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Nadie ha visto al Padre, dice la palabra. Cuando quieres ver a Dios, es a Jesús al que vas a ver. Cuando vieron a Dios, fue a Jesús a quien vieron. No está el de ahorita, no está. Juan 1:18. Para que veas la paralela. Y si vuelvo a Juan, hermano, es porque ahí está todo. Es el mejor libro para mí. Juan y Primera de Juan son poderosos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde queda el seno de un hombre? ¿De dónde sacó Dios la costilla de Adán?
¿Entendiste ya? ¿Viste por qué hizo Dios así al hombre y a la mujer? Jesús del seno de Dios salió, así como la mujer del seno del hombre salió, para que vieras que nosotros sí fuimos hechos a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. Ay, hermanitos. Ahora, Juan 6, 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Solo Jesús ha visto a Dios, el Padre. Solo Él. Juan 3, 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En quién? En el Hijo y en el nombre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, hermano, ¿escuchaste bien? No crees en el nombre de Jesús, sino que crees en el nombre de Jehová, estás condenado. No hay negociación ahí, hermanito. Toda una religión fundada en esa herejía, boom, al suelo con ese versículo. Ahora, Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ahí te confirma Jesús que nunca vieron a Dios, nunca escucharon su voz. Él era el que hablaba. Cuando Moisés escuchaba el trueno en el monte Sinaí, era Jesús hablando. Primera de Juan 4:12 ahora. Nadie ha visto a Dios jamás. Ahí está otra vez. Nadie. Cuando mires a alguien que te dice que vieron al Padre, no le creas. En serio. Cuando venga un cristiano, hermano, tuve un sueño y vi a Dios, no le creas. A Jesús pueden ver, si Él quiere. Pero al Padre nadie lo puede ver. Hasta que seamos glorificados y estemos en su presencia, en la misma gloria con Él, entonces podremos acceder a Él. Ahorita no podemos. Y si es que glorificamos a su Hijo, ¿qué consta? Te dije que leyéramos ¿cuál? 1 Juan 4:12. Ok, ahora quiero que te vayas conmigo a Isaías 9:6. ¿Quién es Jesús? El otro día lo leí. Quiero leerlo otra vez. Quiero que te lo grabes. Isaías 9:6. Mira, ¿quieres ver quién es Jesús? Este versículo está perfecto para enseñarte. Porque un niño nos ha nacido. Jesús. Hijo nos es dado. ¿Oíste? Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, porque Él es nuestro abogado. ¿Entienden? Por eso le dicen consejero. Dios fuerte, con D mayúscula. Míralo tú mismo. Padre eterno. ¿Qué tal eso? Él es el Padre también. Príncipe de paz. Uy. Efesios 4:10. Padre eterno. Príncipe de paz. Padre eterno, hermano y hermana. La Biblia es más que suficiente para bofetear a cualquiera. Cada uno de esos versículos es un golpe. ¡Pum! 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 Para botar todas esas payasas doctrinas que te han robado la deidad de Jesús. ¿Quieres seguir orándole? Padre, Padre, sigue orando, Padre. Pero órale más a Jesús. Jesús. A Él órale más.
Él es el que está ya intercediendo por ti. Te conviene más orarle a Él. Entiéndelo de esa manera. Efesios 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que haya al fin. Perdón, Efesios 4. Perdón, 1:23, disculpen. Efesios. Efesios 1:23. Ok. Vámonos al 21. No, el 20. La cual operó en Cristo. ¿Qué operó en Cristo? Su fortaleza de Dios. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. Excepto el inefable, que nadie lo sabe. ¿Entienden por qué yo sé que no es Jehová el nombre de Dios? No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, otra vez, de aquel que todo lo llena en todo. Jesús es todo, llenando todo en todo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ahora, Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Ves? ¿Quién es el que lo llena todo? Jesús. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Está en todo, llenándolo todo. Él es todo. Él es lo más preciado. Ahora, Jesús es más que un profeta. Es más que Jonás. Es más que Salomón. Jesús es todo. Es más que un camino, es el camino. Es más que dador de vida, Él es la vida. Es más que una lámpara, Él es la luz. Él es la verdad. Y mira, Romanos 6:7, quiero que veas esto conmigo. Te lo he leído una y otra vez y no me canso. Quiero que te lo grabes. Romanos 6:7, ahí pende tu salvación, hermano. Romanos 6:7 te aclara por qué es que nosotros somos salvos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, significa que dejamos atrás el viejo hombre. Somos bautizados en su bautismo y renunciamos a la vida pasada. Y si morimos, no hay más que morir. Es la justicia de Él la que nos salva. Ahora, Romanos 5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. La palabra clave es la esperanza. ¿Cuál esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira, hermano. Ahora, para terminar, 1 Juan 5. Te lo voy a leer, pero te recomiendo que te vayas a tu casa y que leas 1 Juan 5.
Vaya, encienda su televisor y mire la novela, hermano. Haga lo que le dé la gana. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si aman a Dios, aman al que él engendró. Si aman a Jesús, aman al Padre que lo engendró. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, pero todo el mundo dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos. A nadie convencen, a Dios por lo menos no. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Eso es todo. ¿Quién es el que vence y que recibirá la corona de vida y se sentará en el trono con él? Y el que beberá del agua viva y que comerá del fruto de la vida. El que cree que Jesús es Dios. El único. Ahí está la fe que salva. Y Él es la piedra de tropiezo para muchos. Y por eso cuando vengan a ti y te pregunten ¿en qué creen? En la deidad de Jesús. Que Jesús es Dios hecho hombre. ¿Qué más? No hay otra respuesta para aquel que te venga a confrontar. ¿En qué creen? ¿En qué creen? Porque ellos creen en otra cosa. Ellos creen que Jesús está por debajo del Padre. Y si tú te vas a Filipenses 2:5, dice, por eso Dios lo exaltó también hasta lo sumo, a lo más alto. También significa que está a su lado, en el mismo puesto también con Él. Para que toda rodilla se doble y para que toda lengua confiese en esta vida o en la otra que Jesucristo es el Señor. Y ese es el problema. Ahí está el grave error de la humanidad. No entenderlo, porque no pueden. Requiere fe. Y gracias al Señor que le dio la fe a mis hermanos para entenderlo. Por eso nosotros somos distintos. Por eso nosotros amamos diferente. Por eso nosotros actuamos diferente. Por eso caminamos en amor y hacemos obras de fe. Porque no somos cómodos creyendo que Jesús es cualquier cosa. Gracias, hermanos. Sean bienvenidos a venir otra vez. Lunes, miércoles y viernes a las 4. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.